21 de febrero de 2018, bueno, pues tramo largo del YES Asturias Televisión, y aprovechando que hoy tenemos 90 minutos por delante para estar con ustedes, bueno, pues vamos a hacer algo que ya hemos comenzado a hacer hace unas semanas, que es conectar con distintos puntos de la geografía española, europea y, por qué no, mundial. Hoy nos quedamos en el viejo continente y vamos a contactar en este momento con un país que está de moda, con Suiza. Que no falte el desodorante cuando hablamos de las viajeras a Suiza, y es que, como les decimos, este país tan situado en el centro de Europa, tan en el centro de Europa situado, como digo, y que se compone principalmente de población proletaria, obrera, campesina y gente muy cercana a los movimientos antisistema, bueno, allí bancos hay muy poquitos. Bueno, pues también adopta costumbres españolas, algunas de ellas de conocidos programas de televisión. Seguro que han oído hablar del programa Cámbiame. Pues este es el resultado del Cámbiame en la televisión suiza. Ahí lo tienen. Los resultados son impresionantes. Cámbiame, versión suiza. Bueno, además de estas cosas, también hay otros asuntos, al menos tres, que pensamos deben de conocer por su interés, que tienen que ver con Asturias, con España y con el resto del mundo. Vamos a comenzar por nuestro Principado, donde conocemos en el diario La Nueva España lo siguiente: los usuarios del Huerna pagaron ya en peajes 102 millones más de los invertidos en hacer la autopista. Esto a nivel de Asturias. A nivel nacional volvemos con esta chica. Y vamos a decir que va tan mona siempre, que va tan mona ahora. El juez de Arena ordena la detención de Ana Gabriel en España, pero no reclama a Suiza su arresto. Algo tienen los independentistas, que es su afición por el chocolate. Puigdemont se fue para Bélgica, donde chocolate hay del bueno, y Ana Gabriel se fue para Suiza, donde Milka creo que lo barre todo. Bueno, a nivel internacional vamos a ver cómo está el mundo. Pues mal, el mundo mal. El infierno de Guta, un nuevo Alepo en la guerra siria. Y mientras tanto, a esta pobre gente que continúa muriendo, Europa y Occidente parece que les da la espalda. No nos demoramos más, cabecera, y vamos con el programa de hoy. Vamos a continuación con un tema que ya iniciábamos a finales del pasado año. Vamos a conocer, o vamos a continuar conociendo un poquito más en profundidad, al detalle, bueno, las distintas ramas, especialidades que conforman la Guardia Civil en la Comandancia de Oviedo. Una comandancia que se ocupa no solo del Concejo de Oviedo, lógicamente, sino de buena parte de Asturias, aproximadamente la mitad. Bueno, hoy vamos a hablar de la compañía de la Plana Mayor de dicha comandancia. Para ello se encuentra con nosotros esta noche el teniente jefe de dicha compañía, José Román Gómez Maave. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues vamos a comenzar por definición. ¿Qué es y de qué se ocupa la compañía de la Plana Mayor de la Guardia Civil en la Comandancia de Oviedo? Pues sí, la compañía de Plana Mayor de Oviedo tiene su sede en la cabecera de la comandancia, Camino de Rubín, de aquí de la capital, y tiene tres unidades incardinadas en dicha compañía, como son la Unidad de Seguridad Ciudadana, el Núcleo de Servicios y el Núcleo de Destinos. Tres unidades que tienen diferentes cometidos y funciones. Claro. Es una unidad pues, muy heterogénea, ¿no? Vamos a ir desglosándolos. Núcleo de Destinos. El Núcleo de Destinos se encarga de, en ella está el equipo, el personal que se encarga del mantenimiento de todas las unidades, de todos los cuarteles, tanto el de cabecera de la comandancia como de los que tenemos diseminados por el resto del territorio de Asturias. Lo que antes llamaban puestos de la Guardia Civil. Sí, y lo que se siguen llamando puestos. Los puestos, el cuartel, la casa cuartel típica, claro, que conocemos, esas son las que periódicamente se van realizando las revisiones, el equipo de
de mantenimiento que tradicionalmente pues, hemos tenido en la Guardia Civil. En la Guardia Civil. Luego está el núcleo de servicios. El núcleo de servicios tiene dos cometidos principales. Uno es la guardia de seguridad y el servicio de seguridad que presta en la cabecera de la comandancia, tanto en las dependencias, para las dependencias oficiales como para las viviendas que tenemos de nuestro personal y sus familiares. Y el segundo cometido es el de las conducciones y traslados de los internos penitenciarios del centro penitenciario de Villabona, que tienen dos tipos, digamos, de conducciones, unas que llamamos ordinarias, que son las que diariamente se trasladan a las sedes judiciales por tema de juicios, comparecencias y a los centros hospitalarios, y otras extraordinarias que son pues, las que surgen pues, como cualquier urgencia de cualquier ciudadano, las 24 horas del día. También hay otro tipo de conducciones extraordinarias que son pues, los permisos penitenciarios, los permisos extraordinarios que se les da a los internos pues, para temas de visitas familiares o funerales o otros temas, ¿no? Claro. Hacemos conducciones provinciales, como ya he dicho, a los centros hospitalarios y juzgados del territorio de Asturias, y también hacemos conducciones interprovinciales, generalmente entre centros penitenciarios del territorio nacional. Entiendo que es un furgón grande con unas ventanitas pequeñas que vemos a veces. Bueno, tenemos una flota de dos autobuses grandes según la capacidad de internos que tengamos que llevar, y luego tenemos 4 furgones ya pequeños para traslados más de corta distancia, ¿no? Aparte de los internos mayores de edad, también nos encargamos de los traslados de los menores que cumplen medidas judiciales en los centros de menores y pues, que también necesitan traslados a centros hospitalarios o a Fiscalía de Menores. Claro. Bueno, antes de hablar de la Unidad de Seguridad Ciudadana, ¿qué es el Plan Coopera? El Plan Coopera es otra de las, no es una unidad, pero es otra de las competencias que un poco están incardinadas en la compañía de Plana Mayor. Ese Plan Coopera es un plan que nació a nivel nacional y se difundió en todas las unidades de tipo comandancia, en todas las provincias de España, y su misión es establecer vínculos y potenciar la colaboración y cooperación permanente con el sector de la seguridad privada. Un sector que colabora del cometido de nuestra función principal de seguridad ciudadana y cada vez más, cada vez con más cometidos y más competencia, y entonces bueno, es un buen vehículo, es un buen instrumento para conocer, para estrechar relaciones recíprocamente, y sobre todo para que se vea beneficiado. El objetivo principal es que se beneficie pues, el ciudadano, ¿no? En ese servicio, una manera de coordinarse, ¿no? de aumentar los potencial, tanto el potencial nuestro como el potencial del sector, y aunar en beneficio del servicio al ciudadano, ¿no? Que es lo que demanda la seguridad. Vamos ya con la Unidad de Seguridad Ciudadana. ¿De qué se ocupa? La Unidad de Seguridad Ciudadana es una unidad pues, muy versátil. Es una unidad de apoyo, una unidad de reserva, de apoyo al mando, especialmente preparada pues, para atender las necesidades de las demás unidades, del resto de unidades con las que cuenta la Guardia Civil, ¿no? Hace un cometido preventivo, estableciendo dispositivos operativos en vías públicas, los que conocemos tradicionalmente como controles en carretera, controles de seguridad ciudadana, un poco enfocado siempre a las necesidades, una vez de realizar un análisis delincuencial, en el que contamos, pues un poco es el recurso que tiene el mando pues, para potenciar, para proteger, para reforzar determinadas zonas que tienen esa necesidad, ¿no? Pues esa reserva, ese núcleo que lo componen 36 efectivos, está guiado preventivamente para ese cometido. A la par y simultáneamente
también cumple pues, una función reactiva, también como apoyo a unidades de investigación, pues, a la hora del último proceso de la investigación, pues, en tema de detenciones especiales, detenciones un poco más complicadas, más complejas. Una intervención, entrar, por ejemplo, en una casa, entradas con la entradas ya tuteladas por la autoridad judicial, entradas y registros, y como digo, pues bueno, ya una serie de operaciones policiales pues, que requieren de una mayor preparación técnica, ¿no? Claro, claro. ¿Realizan también el control de masas, lo que se conoce popularmente como antidisturbios? Exactamente. Otra competencia que tienen es el control de masas, el orden público. Sí. El orden público en conflictos pues, sociolaborales, como los que tradicionalmente pues, hemos tenido en el pasado en Asturias. Sí. Y orden público también digamos preventivo, pues en grandes masificaciones de afluencia de personas, pues en fiestas de los distintos municipios, carreras, pruebas deportivas, como la Vuelta Ciclista a España, la Vuelta Ciclista a Asturias. Toda serie, eso también se analiza un calendario siempre anual de eventos que pueden afectar al orden público, sea culturales, deportivos o de otro tipo, o conflictos, como antes he referido, conflictos sociolaborales, y se prepara ya para la unidad operativa, claro, pues para atender estas necesidades. ¿Asturias es o fue una región conflictiva? Está viniéndome a la mente, bueno, pues tema protestas mineras, protestas en Naval Gijón, protestas estudiantiles en algunos casos. Asturias pasó, como es conocido, pues un momento complicado en el tema conflicto laboral, sobre todo, especialmente en el sector minero, en el que precisamente la Unidad de Seguridad Ciudadana pues tuvo un papel fundamental. Afortunadamente, el paso de los años, podemos decir claramente que la situación pues, es bastante tranquila en ese sentido. Eso no quita pues, para que esta unidad, que como hemos explicado antes, tiene este cometido, pues se tenga que seguir preparando para afrontar estas situaciones que puedan llegar en un futuro, ¿no? Vamos a hablar de esa preparación. ¿Cómo es la preparación física de los integrantes de la unidad? Bien, la preparación física y psicológica es fundamental en esta unidad, puesto que, como hemos hecho referencia antes, puede estar sometida a momentos, pues, a situaciones tensas y en las que lo más importante es mantener el tipo, ¿no? Sí. Mantener aparte de la preparación técnica o profesional, pero hacemos mucho hincapié en estar muy pendiente de nuestra gente. Para eso tenemos planes formativos que van dirigidos y semanalmente damos mucha importancia a esta preparación, que es fundamental, ¿no? Como todos podemos entender, necesitamos gente, preparamos a gente en el escenario en el que se van a tener que mover. Aunque sea hipotético, como hemos dicho antes, afortunadamente la situación en Asturias podemos decir que es muy tranquila a nivel general, pero Asturias también tiene que tener profesionales que estén preparados para por lo que pueda ocurrir, ¿no? Claro. Entonces sí que realmente le damos muchísima importancia, tanto más que, como insisto, que la preparación profesional y técnica, que de hecho creo que está a niveles muy aceptables, ¿no? Preparación psicológica. Entiendo que, como decía usted, que sea tan importante como la física, porque hay momentos en los que hay que tener mano izquierda. Desde luego. Es muy importante controlar esa mano izquierda, si me permite, ya que lo ha apuntado usted. Hay situaciones, sobre todo en servicios de control de masas, en las que somos un parapeto, pero que tenemos que tener muy claro, tenemos que venir ya de casa con una idea de lo que nos vamos a encontrar en un extremo radical, ¿no? Hay que preparar a ese guardia civil en situaciones, como he hecho referencia,
Pues las peores, situándonos en el extremo, la parte más extrema, ¿no?, de esa situación. Es fundamental que el guardia civil sepa eso. ¿Y cómo se prepara? Pues aparte de las condiciones innatas que cada persona pueda tener para tener mayor facilidad, claro, y mayor habilidad en ese aspecto, la receta fundamental es entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. Eso hay que entrenarlo, hay que trabajarlo desde el punto de vista, por supuesto, teórico, pero sobre todo práctico, ¿no?, con profesionales que nos pueden apoyar, que nos den herramientas, que nos abran el campo y que le den seguridad. Al final lo que queremos es transmitir también seguridad a nuestra gente para que ellos para que puedan tener solvencia en manejar este tipo de situaciones, ¿no? Claro. Vamos con una imagen que dio la vuelta al mundo allá por el mes de octubre. Bueno, se producía, ahí la tenemos, se producía en Cataluña durante el referéndum ilegal que tenía lugar durante aquellas jornadas en la parte noreste de España. Bueno, pues este padre, vamos a contarlo porque ya por más contado, bueno, pues decidió ir a la puerta de un colegio electoral, nada más y nada menos que con su hijo de corta edad, como ven, bueno, pues en brazos, subido arriba de los hombros, cuando entonces llegaron los agentes de la Guardia Civil que tenían que incautarse de las urnas de dicho colegio electoral. Bueno, vamos a ver, en un trabajo de antidisturbios podía haber golpes, podía haber cargas policiales, podía haber de todo. Sin embargo, bueno, pues este agente o estos agentes que vemos en las imágenes, bueno, compañeros suyos en este caso, tuvieron la mano izquierda de dirigirse a este señor, miro para arriba porque es donde tengo un monitor de referencia, y decirle, oiga, baje el chiquillo, no haga esto, ¿cómo trae el chiquillo aquí? Bueno, por menos la Fiscalía interviene contra otros padres. Bueno, no vamos a este es el caso, pero sus compañeros llegan a este colegio electoral con una misión clara, que es incautarse unas urnas, están en un ambiente hostil, lo vimos todos prácticamente en directo por televisión, se les está llamando de todo, se les están tirando cosas, y de repente se encuentran con este panorama, con este cuadro de dolor, en una palabra. Un padre con un niño de 3, 4 años subido a los hombros, intentando darles una flor, bueno, no sé si buscaba la foto. Aprovecho para decirle que nuestra unidad, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comunidad de Ciudad de Oviedo, también participó en el despliegue de la zona de Cataluña. Estuvo los últimos 4 meses del año 2017, estuvo allí ayudando. Precisamente ese tipo de vídeos, este tipo de imágenes, son las que nosotros intentamos llevar a nuestra formación, para que todos, y además aprovechando ahora con el tema de las redes sociales, siempre tenemos mucho material, sí, que es muy bueno trabajar sobre ello, y es una situación que es muy delicada y muy sensible, y en la que antes hacíamos referencia, ahí simplemente hay que actuar, pues como hemos dicho antes, con mano izquierda, ¿no? Realmente, pues bueno, sacar a ese padre y a ese hijo de esa situación y tratar de razonar y tratar de razonar qué es lo peor. De todas maneras, quizá ahí hay que ir más a darle el mensaje al padre de que vamos a pensar en el hijo. Sí, claro. En ese momento va el guardia a pensar en el hijo, que es lo que no está haciendo el padre en este caso. Exactamente. Ahí tenemos que, si me permite, la sustitución de la figura paterna en ese sentido y hacerle ver al padre que vamos a ver vamos a pensar en su hijo. Y esa es una sensación. La verdad que... afortunadamente se saldó, este tema se saldó sin más. Pero bueno, la foto estaba allí y dio la vuelta al mundo. Sí, pero es muy gráfico y además muy útil para nuestra formación, como digo. Cuando veíamos estas imágenes también de aquellos sucesos acontecidos en Cataluña, mucha gente decía, son enormes estos guardias, son enormes, o sea, tienen la espalda con un ropero abierto. ¿Son todos chicos en estas unidades? No, y cada vez van, bueno, ya sabe que todavía la Guardia Civil pues tiene un porcentaje bajo en general, en todas las unidades de mujeres, que esperemos que afortunadamente eso se vaya limando, se vaya incrementando. Y en unidades de seguridad ciudadana como esta, que pues prácticamente pues las hay en todas las provincias del país, cada vez más sí que se están incorporando personal femenino.
En esta todavía no tenemos la suerte de contar con personal femenino, que además es un plus importante para el servicio tanto ordinario de los controles de seguridad ciudadana, claro. con el trato con mujeres, como para darnos ese plus de riqueza en el sentido global a la unidad, ¿no? de otra perspectiva que puede ser muy positiva, ¿no? Y esperemos que pronto pues, podamos contar con alguna mujer. Y para finalizar, una curiosidad. Cuando vemos este control de masas, tanto en ustedes como en la Policía Nacional, Sí. ¿se asemeja a lo que vemos cuando hay una película romanos de los legionarios romanos? O sea, van como en masa, uno va cogido al compañero que lleva delante. Sí, se puede decir que, bueno, que los movimientos parecen muy de legiones cohortes, ¿no? de la legión romana. Sí, son procedimientos establecidos. Nosotros la formación nos llega por las unidades, digamos, superior en este tipo de servicios de control de masas, como son los grupos rurales de seguridad. Y el centro formativo de adiestramientos especiales. Y bueno, sí, originalmente, sobre todo en una visión, se podría llevar a los movimientos de la legión, de la resistencia de ellos fueron efectivos, ustedes también. Pues José Román Gómez Maave. Yo quería, si me permite, aprovechar también un poco para cerrar el capítulo de los cometidos de las funciones de la Universidad Ciudadana. Pues otro peldaño más de este recurso que tenemos con estas unidades, que son los auxilios. El servicio de auxilios humanitarios, en este caso, pues bueno, recientemente está participando en el apoyo de las unidades con el temporal de nieve y en los incendios forestales que tanto también nos han castigado en las últimas fechas en Asturias. Por eso digo, y como he indicado al principio, que es un recurso fundamental este tipo de unidades para el mando de la Guardia Civil, ¿no? Sin duda. Pues José Román Gómez Maave, teniente jefe de la Compañía de la Plana Mayor de la Comandancia de Oviedo. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a ustedes, para mí ha sido un placer. Por explicarnos cuáles son los trabajos, las atribuciones de la Compañía de la Plana Mayor en sus distintas especialidades, por el plan Coopera, bueno, y por acercarnos a lo que es la labor de estos hombres que forman parte de esta unidad. Forman parte también, como nos decía, bueno, ante las inclemencias meteorológicas y los incendios. Ya saben, ustedes no están para bajar gente del Angliru, como los del 112, sobre todo cuando se va en camiseta o mangas de camisa y playeros. Bueno, también ahí hay que actuar con mano izquierda. También, sin duda que sí. Bueno, pues muchísimas gracias a la Benemérita, como siempre, por la colaboración que presta a este programa. Nosotros nos vamos a publicidad, en un momento volvemos y continuamos. Bueno, pues durante estos días conocíamos en prensa que la Universidad de Oviedo, en aplicación de la Ley para la Memoria Histórica, bueno, pues retirará determinada simbología franquista que aún queda en los edificios que pertenecen a su institución. Bueno, para hablar de este asunto se encuentra esta noche con nosotros Ignacio Loy. Él es profesor de la universidad y secretario de Comisiones Obreras en la universidad. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ¿cuánta simbología franquista queda en la Universidad de Oviedo y cuánta se va a retirar en virtud a esos acuerdos de la Ley de la Memoria Histórica? Lo que queda seguro, constatado por el estudio que hicimos y por otros catálogos que tiene la universidad, son varias placas vidrieras en el edificio histórico. Una placa en el aula magna, que en honor del rector Gendín, como inspirador de la reconstrucción de la universidad, que es de los años 70. Un escudo con el símbolo, el águila franquista, y el lema Reconstrucción 1936-1942, que se encuentra en la entrada lateral del paraninfo de la universidad, que consideramos que debe marcarse, retirarse o considerarse simbología franquista porque
la universidad no se destruyó durante la guerra civil, sino durante la Revolución del 34. Y su reconstrucción se inició inmediatamente después de la contienda de la Revolución Asturiana, sí. Y el rector en aquel momento era precisamente Alas, Sí. que fue quien inició el proceso de reconstrucción. Posteriormente, pues, estalló la guerra civil, eso se paralizó y fue finalmente el final, efectivamente fue ya en época franquista y por medio del rector que fue nombrado después. Pero la reconstrucción se inició inmediatamente durante la República. Entonces ese escudo no refleja la realidad de lo que fue esa reconstrucción, conviene recordarlo. Después hay en lo que se denomina las ruinas consolidadas del Colegio Recoletas, que es una zona, un arco que se encuentra en el patio, un patio muy bonito. Yo invito a todos los asturianos a que vayan a verlo porque es un sitio muy, muy bonito de la universidad. Donde se rodó una serie hace años, Segunda Enseñanza. Donde hay un busto de Isabel II y una placa que se puso con un poema de Ángel González, muy bonito, sobre los estudiantes. Y allí, en la pared, pues hay una inscripción con los nombres de todos los profesores, personal de Administración y Servicios y estudiantes caídos por Dios y por la patria. Entonces esto pues no está bien, porque murió también profesorado y personal de Administración y estudiantes, seguramente que no murieron por Dios y por la patria, sino que murieron del bando republicano. Por otra ideología. Y también merece que se les recuerde. Entonces, esta placa en concreto, que ya está muy desgastada, muchos nombres no se leen bien, etcétera, y tiene el yugo, las flechas y vamos, esta simbología, pues también es un poco costoso y yo creo que no sería conveniente tampoco quitarla, sencillamente, sino que se podría señalizar, que es lo que dicen los expertos, que es como se denomina esta acción, que es poner una placa allí que explique lo que se hizo, cuándo se puso esa placa, cuándo se puso ese monumento, ese conjunto, y si se puede investigar, pues los nombres de los caídos en el otro bando, en el bando de la legalidad republicana, para pues honrar su memoria. Esto va a ser difícil, dicen técnicamente, dijo una de las expertas que colaboran en la elaboración de esta propuesta. Será difícil saber exactamente los nombres y por lo tanto recuperar unos y otros no, pero bueno, en fin, se puede poner un texto que refleje pues estas ideas y esta dificultad y sencillamente marcarlo allí, que quede el recuerdo pues de un sitio que no se tiene por qué quitar, porque sería destruir el arco ese, pero sí la institución debe desmarcarse de esa simbología y de lo que significa y del hecho, digamos, sectario de honrar la memoria de unos y no la de otros, ¿no? A ver, de honrar la memoria de todos. Cuando se dice águila franquista, yo tengo entendido que es el águila de San Juan instaurada por los Reyes Católicos. Efectivamente. Creo que es así. Yo no soy un experto en heráldica, pero sí, creo que se llama así. Es así como se refieren a ella, digamos, técnicamente. Pero es una simbología que se había eliminado durante la República, o que durante la República no formó parte de la simbología y que el franquismo después recuperó. No, pero entonces también quitamos la corona del escudo del Real Madrid, porque se eliminó durante la República. Yo creo que sí, que deberían eliminar las coronas de todos los sitios. Y la del Oviedo y la del Gijón. Las coronas son muy feas. No Favorece mucho más una... ¿Las coronas son feas o las cabezas que van debajo? Una gorrina así, más de sport, ¿no? Puede ser. Bueno, con lo que se retire, ¿qué se va a hacer con ello? ¿Para dónde se lleva? La verdad es que de las cosas que nosotros hemos señalizado ahora mismo, retirar, solo se propone la placa del aula magna del año 70 en honor a Gendín. Sí. Es la única que se propone retirar, esta exactamente, porque bueno, la retórica es de carácter franquista también y el contenido pues no refleja tampoco la realidad, precisamente porque no fue solo Álvarez Gendín quien reconstruyó la universidad de sus cenizas, y no creo que haya sido purificada por el fuego tampoco, pero en fin, bueno, podríamos discutir mucho sobre esto, pero que en el aula magna, que es un lugar de actos solemnes y de actos académicos también, científicos o de la disciplina que sea, donde se hacen conferencias, pues no viene a cuento estar viendo eso, y eso se puede quitar porque está acogida con con tornillería, con lo que sea. Y lo que se pueda hacer son el equipo que son historiadores, Francisco Erice, Rubén Vega y Carmen García y otros compañeros y compañeras que pueden ser expertos en otras materias, no solo
en historia y en memoria histórica, sino también pues, expertos en patrimonio que hay en la universidad, pues lo que se puede hacer será propuestas que hará una comisión, según explicó el rector, que el proceso ahora será crear una comisión que haga propuestas y después que sean ratificadas por toda la comunidad universitaria en el claustro, donde está representado... ¿La vidriera del Águila de San Juan no se quitaría? Nosotros no planteamos en principio que se quite, porque es muy costoso quitar eso, al parecer ya se hizo un estudio de lo que podría significar. La vidriera de las dependencias del rectorado es una ventana solo, y eso a lo mejor es más barato, pero la de el edificio histórico, la de la biblioteca, que es muy grande, tiene varios metros, parece ser que costaría unos 30.000 euros quitarla. Entonces, oye, yo creo pues que... mejor se dedican a otra cosa. Claro, claro. Yo creo que se puede mantener explicando qué es y distanciándonos del contenido de esa vidriera con una placa que explique el asunto en el que el texto se consensúe entre todos y ya está. ¿Hacer esto es aplicar la ley o es crear un tribunal de laico oficio? Hombre, esto entra todo dentro del marco de esta ley, que en muchos sentidos es muy limitada, porque no permite hacer todo lo que muchos ciudadanos esperan poder hacer. No da las facilidades para poder hacer eso. Es decir, sigue habiendo miles de compatriotas enterrados de mala manera en cunetas. Y la ley no obliga a desenterrar, sino que establece pues, un papel a los ayuntamientos, con lo cual depende del signo y de la voluntad de los ayuntamientos de hacerlo, en fin. O sea, que la ley tiene muchas limitaciones, pero la ley permite hacer cosas, ¿no? Entonces, en el marco de la ley, sin salirnos de ella, lo que estamos planteando es sencillamente que la simbología más saliente, que se encuentra sobre todo en el edificio histórico, ya digo que es un edificio que hoy en día se usa para actos solemnes y académicos, que es un lugar de encuentro de la sociedad, se usa también para conciertos, para actividades en las que participa pues todo el mundo que quiere participar. La universidad, como es abierta a toda la sociedad y tal, pues no es de recibo que eso esté ahí, que la universidad sencillamente lo tenga ahí como una parte normal de su patrimonio. Yo creo que no es una parte normal de su patrimonio, sino que responde a una simbología que ensalza una época ilegal del poder ejercido ilegalmente y por la fuerza, y la institución académica pues no es una institución ni ilegal ni que ejerza la fuerza, ejerce todo lo contrario, ¿no? El conocimiento, y entonces yo creo que eso es lo que debe poner ahí, pero también sin destruir nuestra historia y nuestro patrimonio. O sea, quitar ese arco, por ejemplo, que está apareciendo ahora en las imágenes, pues es hacer una obra de transformación de un edificio, y, hombre, pues a lo mejor no se tiene que hacer, pero eso nosotros, quienes promovemos el estudio y los expertos en la memoria histórica, no hacemos unas recomendaciones. La decisión debe estar en manos del colectivo, de toda la comunidad universitaria, y que llegue a un consenso común para que lo que se haga sea algo que deje contentos a todo el mundo, porque no se trata de crear más problemas, sino todo lo contrario, que se trata de hacer algo juntos y también lanzar un mensaje a la sociedad para que todos los vestigios del franquismo y todas las personas que sufrieron y que están, por ejemplo, pues lo más grave yo creo que son las personas que quieren recuperar a sus seres queridos y no pueden hacerlo, pero y que lo puedan hacer. Es un mensaje... Quiero decirte, esto es borrar, como aquello que vemos en las películas de romanos o de egipcios que dicen que se elimine su nombre de la historia, borrarlo de todas las escrituras y que esto nunca haya ocurrido. Quiero decir, si se borra la simbología, ¿por qué no borrar también, pues, vamos a ver, frivolizando el tema, derribamos los pantanos que se construyeron en la época de la pertinaz sequía, o muchas casas en muchos barrios, Vallovín, Pumarín, donde hay un escudo que mucha gente le llama la atención, y dice, mira, un escudo con el yugo y las flechas. No, es que esta casa se construyó con no sé qué del movimiento. Nunca me paré a leer el escudo, también. Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay que tener en cuenta que quien hizo una ostentación de simbología y tenía que ganar un prestigio con la prepotencia de estar en el poder y poder imponerle a todos los demás unas muestras de imagen que ensalzara su figura y todo lo que le rodea, fue el franquismo. El franquismo procedió a cambiar nombres de las calles. El Paseo de los Álamos
Mis Paseo José Antonio. mis abuelos lo Se llamaban referían Paseo... al Paseo José Antonio. No, mis abuelos se referían al Paseo de los Álamos. De los Álamos. Bueno, Claro, porque sin embargo mis padres lo llamaban más Paseo de José Antonio, pero no por ninguna adscripción ideológica, sino porque era lo que habían vivido desde niños. ¿Sabías que las dos principales avenidas del Campo San Francisco es Avenida Alemania y Avenida Italia? Sí, lo sé. Pero a lo que vamos, Curioso. Falta Japón. Ellos fueron los primeros que hicieron eso. ¿Merece un doctor honoris causa Franco? Era una persona especialmente investigadora. En fin, ¿le daríamos a él, por ser él, un doctor honoris causa? Yo creo que no. Fue en el año 39. Muchísimas universidades, no sé si todas, debió ser una consigna general, tenían que nombrar doctor honoris causa a Franco. ¿Es lógico que mantengamos eso vigente? Cuando hoy en día nos ponemos a revisar si tiene que tener una estatua a Woody Allen porque... O el doctorado honoris causa que le dieron a Rato, por ejemplo, ya está, en algunas universidades ya se lo quitaron. Bien, la chorrada es habérselo dado, seguramente. Porque, pero lo que quiero preguntar a lo que es... vamos, el claustro decidirá si merece la pena revocar el nombramiento de Franco, porque no fue un nombramiento de una figura que se mereciera el nombramiento de doctor honoris causa. Fue una imposición de un dictador que dio un golpe de Estado y que tenía que hacerse un lavado de imagen, él a sí mismo. Por lo tanto, es de lo más normal que se revise ese nombramiento y se le quite el nombramiento. Del mismo modo, por ejemplo, porque todo esto se inicia por los actos de reivindicación de la figura del rector Alas, fusilado en el año 39, ¿no? No, 37. 37, durante el asedio de Oviedo. Efectivamente, más grave aún, ¿no? Y fue la revisión de la recuperación de la memoria del rector lo que nos llevó a ensalzar así un poco su figura. Y en esa revisión, ya se había dicho en varias ocasiones, porque es una figura querida y que había salido en varias ocasiones en la prensa, y, en fin, no era una figura olvidada, pero una figura que no estaba del todo todavía incorporada de manera natural a la vida intelectual, al recuerdo intelectual de grandes intelectuales de nuestra ciudad. Se descubrió que las dos condenas, porque tiene dos condenas, siguen vigentes. Y fueron dos condenas hechas, es que no son condenas hechas durante ya la instauración del franquismo, son condenas hechas en un periodo en el que la legitimidad del gobierno estaba en la República todavía, claramente. Es en el año 37. ¿Cómo es posible que esas condenas sigan vigentes? Seguimos diciendo que deberían revisarse. Tienes que responderme telegráficamente porque me están dando ya, previniendo con el tiempo. Hay más gobernantes bajo lupa, quiero decir, en el Museo del Prado hay un cuadro de Fernando VII pintado por Goya. Fernando VII quizás coincidamos muchos en que fue el peor gobernante que tuvo la historia de España. ¿Retiramos el cuadro como tal y lo metemos en el más oscuro sótano del Museo del Prado o consideramos que es una obra de arte y se queda ahí, represente a quien represente, esté pintado quien esté pintado? Está en el Museo del Prado, es una obra. Pero debería quitarse. También hay ¿Por ser un gobernante malo? No, también hay un monumento al demonio en el Retiro, ¿no? El demonio no sabemos si existe, Fernando VII existió. Bueno, existió, es una figura, le hicieron un cuadro que esté en el museo, me parece normal. Lo que no me parecería normal sería que fuera una figura a seguir en una escuela. Correcto. Los escolares, actualmente, en España un tanto por ciento de escolares o de instituto, de alumnos de instituto, no saben quién fue Franco. ¿Esto debería preocupar también a la universidad? Yo creo que sí. En Alemania tampoco saben quién fue Hitler, ¿eh? Pues muy mal. Yo creo que hay que saber quién fue un asesino en serie. Entonces, ¿no lo borramos o sí lo borramos o qué hacemos? No estamos borrando. Lo que estamos haciendo es distanciar a las instituciones públicas de los mensajes, de la ideología que sustentaba el franquismo. Eso es lo que estamos haciendo. No borrando la historia. Correcto. Te referías antes a la legalidad republicana. El movimiento revolucionario del 34 se produce contra un gobierno legalmente constituido, un gobierno de la República, se vuela a la universidad, se vuela a la Cámara Santa, se producen destrozos y muertes, bueno, una intervención del ejército de Franco al mando de ese ejército por orden de la República. Sin embargo, esos revolucionarios a día de hoy son tratados como héroes, incluso una de ellas, Aida Lafuente, tiene un busto en el Parque de San Pedro de los Arcos. Son tratados como héroes por aquellos que consideramos que en ese momento Pero se levantaron contra la legalidad, contra el gobierno legalmente constituido. Se levantaron contra un gobierno legalmente Quiero decirte, constituido. Y esto fue una huelga general. ¿Una ley del embudo de lo ancho para ti y lo estrecho para mí? No, yo creo que lo que hay es
¿El que se levanta contra el gobierno legalmente constituido es un golpista revolucionario, sea de izquierdas o de derechas, o si es de izquierda tiene manga ancha para levantarse? Lo que no debemos tener es una especie de formalismo. Durante estos últimos meses, incluso años, oímos muy a menudo a los dirigentes del Partido Popular que han violado todas las leyes que tienen que ver con la financiación de su propio partido, cuando se refieren a Cataluña, decir que hay que cumplir las leyes. Bueno, las leyes hay que cumplirlas, depende. Hay momentos en que la sociedad avanza. No te me vayas a Suiza, Nacho, por favor. No, me voy a la India. El incumplimiento de las leyes fue uno de los aspectos fundamentales de la revolución no violenta, en cuanto al método, aunque violencia sí que hubo durante ese proceso en la India. Desobedecer las leyes injustas es un principio básico de los movimientos revolucionarios no violentos. Se desobedecieron las leyes cuando no había derecho a huelga. La revolución del 34 fue violenta. Claro, sí, a lo que me estoy refiriendo es a la cuestión de si vas contra la ley. Las leyes cambian precisamente porque hay movimientos sociales que las hacen cambiar. En ese momento lo que había era una demanda por parte de gran parte de la sociedad española de que la República, que había llegado al poder proporcionando grandes esperanzas de cambio radical en la sociedad, en una sociedad con gravísimos problemas de pobreza, etcétera, pues había una esperanza enorme de que la República fuera mucho más rápido en los cambios. Y hubo una demanda que provino de una huelga general que en Asturias tomó, y en Cataluña, precisamente, tomó un carácter de huelga revolucionaria. Pero eran tiempos en los que ese tipo de movimientos armados eran relativamente frecuentes, la posibilidad de que los gobiernos no tenían un control absoluto y férreo del uso de la violencia era algo más, digamos, más habitual. En Italia funcionó y Mussolini marchó sobre Roma con sus camisas negras y llegó al poder. Y en Alemania, por los pelos, Hitler dio un golpe en Múnich y no llegó por los pelos. Quiero decirte, en síntesis, son todos golpistas. Lo único que a unos los miramos bajo una lupa y a otros bajo otra. No, porque la huelga revolucionaria de Asturias no pretendía exactamente tomar el poder, quería mantener un movimiento revolucionario que tratara... Llegó a emitir su propia moneda, más tarde. Bueno, sí, estuvo intentando... Belarmino Tomás, si tienes pocos ahí te mandamos más, decían los pilotos del Ejército del Aire. Estuvo intentando iniciar un proceso de cambio revolucionario en España, pero lo que hay que mirar es una revolución en qué sentido. Para mí no es lo mismo tomar el poder e instaurar el socialismo que tomar el poder e instaurar una dictadura que se dedica a desaparecer a gente. Es decir, no es lo mismo la toma del poder de la revolución... Nacho, nos llevaría muchísimo más tiempo. Claro, y me dijiste que telegráficamente... Pero la Rusia soviética también desapareció millones de personas. Millones. Stalin desapareció millones de personas. Quizá debiéramos revisar el mayor genocida de la historia del mundo. Eso es un tópico que se dice muy a menudo, pero que hay que revisar las fuentes. Porque mi compañera, si queréis, haz la entrevista doble. Hay fuentes que son muy poco fiables. Hay un señor que se llama Federico y se apellida Jiménez y los Santos, que acaba de escribir un libro, y el libro no contiene ninguna demostración clara. No, pero antes de Federico creo que ya se concebía a Stalin como el mayor genocida de la historia del mundo, por medio de hambrunas y por medio de liquidación de su propio pueblo, además. El mayor genocida de la historia del mundo seguramente serán los gobernantes de Estados Unidos, si contamos las hambrunas que se producen en el mundo. Es que las hambrunas se achacan... ¿A quién se achacan? Las hambrunas que pasó Rusia en los primeros años de la Revolución Rusa, debido a que salían de una guerra y que no pudieron poner en marcha. Deportaciones masivas a Siberia, repobló Siberia. Hay que ser serios. Una cosa es que haya habido depuraciones, asesinatos políticos, desapariciones y todo lo que se quiera durante el mandato de Stalin, y otra cosa es que, digamos, así, con total tranquilidad, es el mayor genocida de la historia. Bueno, ese cargo podríamos discutir mucho a quién se le otorga. Se queda en el podio. Si no se le otorga la plaza número 1, se queda en el podio. Sí, pero bueno, de todas formas, nada tiene que ver con Stalin. No, por supuesto, se nos fue el tema. La retirada de simbología franquista de una institución como la universidad. Por supuesto, con la que estoy completamente de acuerdo. Además, a nivel particular te diré que estoy completamente de acuerdo. No tenemos que retirar ningún símbolo de Stalin. Ahora, del 0 a 10, puntúa, como profesor que eres, el himno de España interpretado por Marta Sánchez. Nada, suspende. ¿Suspende? Va a tener que venir en la siguiente convocatoria. Bueno, si la tienes en la siguiente convocatoria, avísame simplemente para verla, en este caso. Ignacio Loy, profesor de la Universidad y secretario de Comisiones Obreras de la Universidad de Oviedo. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y se puede dialogar perfectamente desde posturas encontradas. Por supuesto. Por supuesto. ¿Qué paso estamos? Claro, es lo que más falta hace en España. Efectivamente. Muchísimas gracias, Nacho.
Nos vamos a publicidad y en un momento volvemos y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Continuamos. Vamos a hablar a continuación de un tema que es, sin duda, bueno, pues la revolución en las comunicaciones en lo que llevamos del siglo XXI, de las redes sociales. Y es que en la jornada de ayer, en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación, bueno, se mantenía una mesa redonda bajo el título Conectados o atrapados en las redes sociales. Bueno, tenía varios ponentes, entre ellos, bueno, pues se encontraba Esther del Moral, catedrática de Tecnología Educativa de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, ¿conectados o atrapados en las redes sociales? Por utilizar el título con el que se mantenía esta mesa redonda. Pues efectivamente las redes sociales surgieron como una necesidad de dar respuesta a la necesidad que tiene el ser humano de socializarse, sí, de comunicarse, de interaccionar con otros. Y tiene unas grandes ventajas, ¿no? La posibilidad que tenemos de comunicarnos con gente que está al otro lado del planeta y de intercambiarnos ficheros en diferentes formatos. Eso es una de las grandes ventajas, ¿no?, que nos ha facilitado, pues, en el mundo académico, por ejemplo, el contacto con equipos de investigación de otras universidades, etcétera. Pero, sin embargo, quisimos poner el acento en esa mesa redonda en cuáles pueden ser los riesgos derivados de un abuso de la conexión a través de las redes sociales. No solo abuso, que puede derivar en una dependencia, incluso en una adicción, como allí se exponía, sino también en qué medida puede ser un canal para cometer delitos o también, en cierta medida, pueden hacerse un mal uso de la convivencia humana. En lugar de suponer una aproximación a las personas, puede contribuir a un bloqueo, al aislamiento o incluso a vulnerar sus propios derechos. Efectivamente, bueno, pues son una arma interesantísima, o un instrumento mejor que arma, interesantísima para la comunicación, pero ya fuera de lo que puedan ser delitos, que quizás, bueno, hablaremos de ello a lo largo de esta entrevista, hay veces que vas, por ejemplo, a una cafetería y miras un poquitín, y igual hay una pareja donde los dos están con el teléfono y ya no hablan entre ellos. Es decir, es como... Las redes sociales lo que tienen es que nos alejan, nos acercan muchas veces a la gente que está lejos y nos distancia de las personas que tenemos cerca. Claro. Y en eso una de las pautas, ¿no?, que ayer hablábamos, de las claves, ¿no?, de la convivencia en la red, pues va orientada un poco en qué uso hacemos, qué uso hacemos de las redes, qué pautas ligadas a lo que es la cordialidad, la netiqueta que se denomina, ¿no?, cómo nos dirigimos a los demás, cómo interaccionamos con los demás y en qué medida también se ayuda a las personas, bueno, pues a favorecer un intercambio de opiniones dentro de la cordialidad, ¿no? Porque, bueno, pues es interesante ver qué uso hacemos, en cuántas redes sociales estamos, porque hay veces que uno tendría que valorar en qué medida y en cuántas y de qué calidad son esas redes sociales en las que uno está. Porque del mismo modo que sucede en la vida cotidiana, presencial, no estamos en todos los foros porque es imposible. Es imposible estar. Es imposible, no tenemos tiempo material como para dedicarnos a eso. El obligarnos, condicionarnos en ocasiones a estar permanentemente interactuando con esos grupos de redes sociales, le hace WhatsApp, ¿no?, o le hace Facebook o Twitter, tener que estar comentando absolutamente todo, bueno, pues esto genera cierta ansiedad incluso, ¿no? Y puede estar atentando un poco con nuestra salud mental.
¿Por qué? Porque también cuando pregunto a mis estudiantes, ¿no? Sí. ¿Qué número de alumnos, de amigos tienen en el Facebook? ¿No? Hablan de 400, 500, Es imposible. 600. Digo, ¿qué tipo de interacción tenéis con esas personas? ¿Verdaderamente ese tipo de interacciones son reales? ¿Ese tipo de amistad es real? ¿O simplemente se reduce ese tipo de interacciones a compartir o me gusta, Sí. ¿no? O dar opiniones simplemente, o se llega a algo más, ¿no? Se profundiza, Claro. o si solamente es banalizar la relación personal, porque bueno, pues se puede dar lugar, ¿no? Sí, sí, a sí, eso, sí. que las relaciones personales dejen de tener pues ese valor que tiene de transmisión emocional, de llegar, ¿no? a las personas, de apoyo, de ayuda mutua, etcétera, y convertirse simplemente en un mecanismo de interacción automática. Claro, claro. Bueno, todo eso tiene su parte buena, las redes sociales, como tiene también su parte mala. No obstante, ¿somos conscientes muchas veces de cuánto exponemos en la red? Quiero decir, hay gente que prácticamente monitoriza su vida o telegrafía su vida o expone su vida. He ido a tal sitio, he comido en tal sitio, foto de la comida, foto del restaurante, foto del viaje, aquí llueve, aquí no llueve, aquí hace sol, me voy para la cama, estoy viendo la tele. Y luego con menores, bueno, pues parejas que tienen hijos y libremente cuelgan las fotos ahí y ahí se quedan. Ese fenómeno ayer también se comentó, ¿no? Este fenómeno que se ha dado a llamar el sharenting, sharenting, que es de compartir indiscriminadamente absolutamente todas la información del tipo que sea, ¿no? Pero casi siempre de índole personal. ¿Qué sucede cuando uno expone absolutamente toda su intimidad? Bueno, pues que eso puede ocasionar, ¿no? Que determinadas personas obsesivas, ¿no? Que pues, puedan hacer un seguimiento de nuestra vida y que pueda ser un riesgo para nosotros. Eso desde una perspectiva, como ayer se comentaba, desde el comandante de la Guardia Civil que participaba, decía que podía ser un riesgo, ¿no? Esa manera, ¿no? De compartir absolutamente todo. Y por otro lado, es ese afán de exhibicionismo que mucha gente tiene para mostrar su estado de felicidad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando una persona, bueno, pues tiene cierto grado de inseguridad? Pues en cierta medida lo que quiere es resaltar lo positivo que tiene, una autoafirmación de su propia personalidad, ¿no? Entonces esto, bueno, pues puede ser en cierta medida terapéutico para algunas personas, ¿no? El contar sus cosas, ¿no? Y una manera, ¿no? También de olvidarse de sus problemas, pero también denota que hay personas que tienen muchísimo tiempo libre, ese ocio absolutamente desmedido, ¿no? Que le lleva pues, a tener más horas de su propia vida, a gastar, consumir muchas más horas de su vida en las redes sociales que en algo presencial que le favorezca y le enriquezca como persona. Porque al final de las horas que tiene todo el día podríamos hacer un balance. ¿Qué peso tiene nuestra vida presencial y nuestra vida virtual? Sí. Porque es un hecho, ¿no? Es un hecho que tenemos una vida dual. Hoy por hoy tenemos que considerar pues que no solamente somos personas en un contexto presencial que nos conocen en nuestro ámbito laboral, familiar, de amistades y demás, sino también qué es lo que aparece, eso que se ha dado en llamar nuestra identidad digital. ¿Qué es lo que cuentan las redes de nosotros? ¿Qué hemos dejado que cuenten de nosotros esas redes sociales? ¿O qué hay en Internet de nosotros? Porque con eso se puede hacer un perfil de nosotros mismos, o sea, como usuarios que somos, como personas o ciberciudadanos, que ya podemos denominarlo así, somos ciberciudadanos, que tenemos esa dualidad, ¿no? De vida presencial y vida virtual, y en qué medida, bueno, pues, ¿qué dice de nosotros Internet?
qué es lo que nos gusta, porque en cierta medida también algunas marcas, algunas firmas están haciendo el seguimiento de esos usuarios, y eso es lo que se está denominando el Big Data. El Big Data es esa gran cantidad de información que de una manera implícita hemos dejado dentro de la red, qué es lo que nos gusta, y así, bueno, pues cuando uno entra en sus redes sociales a veces pues encuentra anuncios específicamente ligados con aquello que en algún momento hemos dicho que nos gusta, o que hemos compartido, o que hemos reenviado a nuestros compañeros o amistades, ¿no?, en Internet. Entonces, estamos generando infinitos números de datos. Esos datos pueden ser aprovechados a través de las redes sociales y de las empresas, que muchas veces, como no leemos cuáles son los compromisos a los que nos asumimos al darnos de alta en determinada red social o programa o aplicación informática o lo que sea, pues no nos damos cuenta, ¿no?, que estamos cediendo muchos de nuestros derechos. Toda nuestra información es accesible y la tienen infinitas empresas. Quería preguntarle, lo que un día publicamos en la red, pasados los años, puede pasarnos factura, quiero decir, por ejemplo, adolescentes, preadolescentes, bueno, pues quizás me colgaron las fotos de la fiesta en la que bien me lo pasé, pero qué bien te lo pasaste cuando tenías esa edad. Pasados X años, quizás obtenga un puesto de trabajo y las empresas pueden mirar esas fotos. Es una realidad, es una realidad. O sea, que aquello que colguemos en Internet no desaparece, va a quedar permanentemente ahí. Por mucho que exista esta ley del olvido y que se quiera quitar, etcétera, no, porque ha salido de nuestro control, ya no está en nuestra mano aquello que hemos podido difundir y que otros a su vez han compartido, y otros a su vez esa capacidad vírica que tiene los mensajes dentro de las redes sociales hace que seamos incapaces de saber y de controlar la dimensión que ha alcanzado todo eso. Del mismo modo que también otro de los temas, ¿no?, que se hablaba era del sexting entre menores, ¿no? Como, bueno, pues esto es un problema, ¿no?, un problema que algunos menores, concretamente en Finlandia, pues han tenido un problema gordo al que se enfrentan. El sexting pues es la distribución de material pornográfico o de contenido sexual entre menores, ¿no? Y entonces, pues este tipo de imágenes es un fenómeno que se ha puesto muy de moda, el sexcasting se llama también, que se hacen fotos desnudos o semidesnudos y se las envían pues a lo mejor a sus parejas, amigas, amistades o lo que quiera que sea, que en su día pues pueden volverse contra ellos, porque no puede controlar si esa persona va a hacer un uso indebido, la va a difundir en otros medios, etcétera, y con el agravante de que ese tipo de contenido es de contenido sexual y de menores, es un delito esa distribución. Entonces, ¿qué ha sucedido? La noticia de estas semanas atrás, pues es que en Finlandia un grupo de estudiantes, de menores, pues hicieron una grabación de unos compañeros suyos, bueno, pues con este tipo de imágenes, ¿no? Y la distribuyeron entre todo el colegio o instituto, lo que quiera que sea. ¿Qué sucedió? Que la policía, cuando fue a revisar todos sus dispositivos móviles, encontraron imágenes de contenido sexual entre menores, ¿vale? ¿Qué sucede? Bueno, pues que esto, hombre, imagino, son 50 niños, van a tener que dar cuenta a sus padres, ¿no? Porque no son ellos los, al ser menores, pero hacerse cargo de estas multas millonarias, pero ya les va a quedar en su vida que han sido y que han tenido posesión de imágenes de alto contenido pedófilo, por ejemplo. Y eso el día de mañana les va a pasar factura. ¿Por qué? Porque hoy, concretamente en nuestro país, a nuestros estudiantes, futuros maestros, se les pide para poder desempeñar su actividad profesional que tengan impecable su hoja, digamos, de vida, que exenta de delitos y de ese tipo de delitos concretamente. Si va a ser entrenador de menores, de deportistas o aquellos que vayan a desempeñar tareas con menores. Eso
les va a ser es un hándicap a la hora un problema, claro. Un problema porque no han sido conscientes, y yo creo que esta es una tarea de formación importante, tanto en las familias como en la escuela, que tengan presente que la distribución de material, tanto de ese tipo como de cualquier otro, en donde se vulneren tanto derechos de personas o se esté ridiculizando, sí. Pues, por ejemplo, a personas con algún tipo de discapacidad, por ejemplo, o ancianos, o se estén o distribuyendo sí. palizas que también se graban y se suben en internet, pues todo esto es algo serio, que yo creo que, bueno, pues del mismo modo que ese tipo de delitos a nivel presencial tienen unas penas, también las tienen. Y no se puede uno esconder en el anonimato, y cada vez menos, porque existe ese seguimiento dentro de Internet. Para hablar de otro asunto con usted, ya que está con nosotros, además de catedrática de Tecnología Educativa de la Universidad, es presidenta de ATR, la Asociación de Telespectadores y Radioyentes, que concede sus premios el próximo 8 de junio, este año con novedades. El día 8 de junio, efectivamente, tendremos nuestra gala anual, a la que está todo el mundo invitado, que será en el Paraninfo de la Universidad de Oviedo, y a las 7 de la tarde. Y allí, bueno, pues vendremos, todavía no hemos desvelado los premios, pero serán 9 en las distintas secciones de televisión, de radio, de publicidad, etcétera, que yo creo que, bueno, pues hemos hecho una selección, los asesores, el equipo del Observatorio de ATR, que creemos que, bueno, pues hay que mirar siempre desde una perspectiva constructiva y de qué es lo positivo que hay en los medios de comunicación, subrayarlo y hacerlo visible. Hacerlo visible. Pues aquí tenemos el nuestro, que se nos concedió al equipo humano que hace este programa. Muchísimas gracias de nuevo por él. Ahí lo tenemos y orgullosos del que estamos. Pues Esther del Moral, catedrática de Tecnología Educativa de la Universidad de Oviedo y presidenta de ATR, de la Asociación de Telespectadores y Radioyentes de Asturias. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y alertarnos de que no todo es de color de rosa en las redes sociales, y que lo que, como decía mi abuela, lo que se hace de noche se ve de día. Y lo que se hace un día, pues luego puede pasarnos factura a lo largo de los años. Exactamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A publicidad muy rápidamente y volvemos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, continuamos. Vamos a afrontar lo que es ya la recta final del espacio de hoy, y como todos los miércoles es tiempo para Espacio Inclusión. Bueno, pues hoy en Espacio Inclusión es turno para hablar con dos profesionales de la ONCE, de la Organización Nacional de Ciegos. Vamos a hablar de dos temas, bueno, distintos y complementarios, ya que, como ellos mismos nos explicaban, el trabajo que realizan todos estos profesionales se enmarca dentro de un contexto multidisciplinar, es decir, no se trata de trabajos individuales, sino la acción conjunta de todos ellos en beneficio de la persona invidente, ya sea invidente total o invidencia parcial, que de ello también hablaremos y aclararemos una controversia que en ocasiones se suscita a nivel de calle. Bueno, paso a presentárselos. Por una parte, José Manuel Fernández, él es instructor de Tiflotecnología y Braille. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y junto a él, bueno, delante de él, a su lado, bueno, como una parte más de sí mismo, está Brezo. Bueno, pues este perro labrador que lleva contigo, nos decías, desde el año 2000... Pues desde 2013. ¿Qué nos puedes comentar de Brezo? Pues bueno, Brezo, como anteriormente fue Hachi, pues llegan a ser una parte más de nosotros,
una parte más que sin ninguna duda podemos considerar como nuestros ojos. Es una extensión de nosotros que nos ayuda en el día a día, pues moviéndonos por las calles. Claro. Bueno, ahí lo vemos, todo tranquilo. Yo creo que dice, bueno, voy a dormir un poco, mientras que ya son horas, ya a estas horas de la noche ya son horas, mientras que estos señores van hablando, yo voy aquí apigazando un poco, que se suele decir. Bueno, frente a ellos, frente a Brezo y José Manuel, está Gerardo Pastor, técnico de rehabilitación de la ONCE. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues vamos a hablar un poquito del servicio de rehabilitación, un poquito de tecnologías de la información y la comunicación, pero como les digo, enmarcado dentro de un contexto multidisciplinar. Vamos a comenzar por las tecnologías de la información y la comunicación. Como saben, bueno, no son ajenos a ello, vivimos en la era de las comunicaciones. Bueno, pues Internet ha supuesto un salto cualitativo y cuantitativo que se ha visto reforzado también, como no, por las redes sociales, a los tradicionales medios de comunicación, el escrito, el hablado, el audiovisual. Bueno, ¿cómo acercar, José Manuel, a los invidentes las tecnologías de la información y la comunicación? Bueno, esto es un campo muy amplio y que abarca muchos sectores. La manera de acercarles es haciéndoles partícipes de que son una herramienta básica para ellos, bueno, para nosotros. Las nuevas tecnologías han supuesto una auténtica revolución social y a nosotros, a mí me gusta decir que nos hacen ser un poco menos ciegos, ¿no? Nos permiten acceder a servicios y a herramientas que hasta hace muy pocos años nos estaban cerrados. Por ejemplo, la lectura de un periódico, simplemente. Entonces, pues eso abre una serie de puertas pues, a muchos colectivos, desde personas mayores hasta chavales que están en época escolar. Claro. Vamos entonces más allá del tradicional braille, del conocido popularmente. Eso es. Las nuevas tecnologías no han llegado para desplazar el braille porque el braille es complementario a esas nuevas tecnologías. Existen dispositivos que permiten representar en nuestro código braille, pues todo lo que en los ordenadores o teléfonos o tablets se visualiza en pantalla. Entonces, no es un sustitutivo, sino algo complementario. El braille es nuestro código de lectoescritura básico y eso una persona ciega no puede olvidarlo nunca. Claro. Decíamos al presentarte instructor en tiflotecnología. Bueno, habrá gente en casa que dice, ¿qué es la tiflotecnología? Sí, bueno, esto de tiflo que a algunos les puede sonar un poco raro. Tiflo viene siendo, el prefijo tiflo significa ciego en griego. Sí. Entonces, tiflotecnología, tecnología para personas ciegas. Sí. ¿Quiénes tienen acceso a ella? Pues todas las personas que realmente tengan, todas las afiliados a la ONCE que realmente tengan un interés en aprender y formarse en nuevas tecnologías, y sobre todo un colectivo muy importante, que es el colectivo de personas mayores y de chavales que están en época escolar. En este caso porque son herramientas, en el caso de los chicos, son herramientas, digamos, indispensables hoy por hoy, claro, en el aula. Claro. ¿Qué les permite la tiflotecnología? Es decir, ¿qué nuevas tecnologías pueden utilizar? Pues bueno, el término tiflotecnología se utiliza más para definir un poquitín las tecnologías diseñadas por y para ciegos, ¿vale? Hoy por hoy estamos hablando un poco más de diseño universal, es decir, que cualquier tecnología, sea del tipo que sea, pueda ser utilizada por distintos perfiles de discapacidad, ¿vale? Claro. Entonces, aplicando esta pauta, pues se trabaja con un ordenador, con equipos normales como el que puede tener cualquier crío en el aula. ¿Sí? Y bueno, pues lo que se hace es, mediante software, mediante programas específicos, se adaptan esos equipos a las necesidades de cada persona. Si una persona tiene resto visual, se utiliza un tipo de software; si una persona es ciega total, se utiliza otro tipo de software, en función, pues ya te digo, de cada uno. Claro. ¿Desde cuándo se viene aplicando esto? Pues bueno, la tiflotecnología va creciendo a la par que crece la tecnología común, ¿no? La tecnología de consumo.
Empezamos a hablar de tiflotecnología pues a finales de los 70, principios de los 80, con la llegada de los ordenadores. Sí. Lo que pasa que, como te digo, lo que se hacía era diseñar ordenadores específicos para nosotros, sí, que solo podíamos utilizar nosotros. Sí. Entonces, bueno, eso hoy por hoy puede resultar un freno en ciertos sectores, en ciertos ámbitos. Claro. Entonces, por eso vamos pasando un poquitín de la especificidad que suponen algo para personas ciegas a la universalidad que puede suponer pues un ordenador como el que nosotros podemos tener en casa, un teléfono táctil o lo que sea, todo ello adaptado mediante los programas o las aplicaciones adecuadas. Claro. ¿Cuántas personas lo pueden estar utilizando en Asturias actualmente? Bueno, pues es algo que es un servicio en crecimiento, es un servicio que cada vez se demanda más. Cada vez se demanda más porque antes hablábamos de que era algo cerrado casi exclusivamente para ordenadores, sí, y hoy pues se va abriendo cada vez más a telefonías, tabletas y cada aparato nuevo que aparece, ¿no? Eso es, claro. Eso es, pues desde dispositivos de limpieza autónoma, un poquitín todo, ¿no? Entonces hay que ir renovándose constantemente y renovando los contenidos. Eso es, es un trabajo en el que las novedades técnicas siempre están influyendo, siempre están cambiando y bueno, pues sí que es cierto que obliga a estar siempre en esa cresta de la ola, ¿no? Claro. Renovándose, informándose y bueno, pues por parte de los usuarios les hace que sean partícipes, ¿no? de esos cambios, de esa evolución. Claro. Bueno, abandonamos lo que es la frialdad de las máquinas, aunque tremendamente necesarias, para hablar del calor de los seres vivos. Hablábamos antes un poquito de Brezo. Me gustaría que recalcaras una cosa que hablábamos antes de comenzar con la entrevista. Cuando vais por la calle con el perro, la gente, por favor, que no se acerque a tocarlo. ¡Ay, qué perrín más guapo! ¡Ay, qué tal! Porque ellos en ese momento están trabajando y pueden desorientarse y la consecuencia la sufriríais vosotros, ¿no? Eso es, y puede ser consecuencias en ocasiones bastante serias. Aquí ahora mismo el perro pues no lleva su arnés de trabajo, aquí ahora mismo el perro estaría pues libre, sí, ¿vale? Pero ellos cuando tienen su arnés, sí, ellos entienden que empieza su trabajo. Entonces, es muy importante cuando llevan ese arnés puesto no distraerles, no ofrecerles comida, no, porque si no se hace con cualquier perro que encontremos por la calle, pues menos con un perro guía, porque estamos poniendo nuestra vida y nuestra seguridad en sus manos. Claro. Llevas desde el año que nos comentabas al principio con perro, me imagino que no te imaginas ahora mismo tu vida sin perro, ¿no? No, además después de haber cruzado media España por motivos laborales, he estado viviendo en varias ciudades y el perro es para mí, pues como te decía antes, mis ojos. Yo hoy por hoy sin perro no podría o me costaría mucho todo el tema de movilidad y sobre todo de naturalidad a la hora de moverte por la calle. Claro. Bueno, José Manuel, vamos a hablar un poco con Gerardo, que lo tenemos aquí un poco abandonado. Gerardo, técnico del Servicio de Rehabilitación de ONCE. ¿Cómo podemos definir el servicio de rehabilitación? Bueno, el servicio de rehabilitación lo que pretende es que las personas que están afiliadas a la ONCE, bien sean ciegas totales o que conservan un pequeño resto visual, pues sean lo más autónomos posibles. Ellos cuando se afilian lo que intentamos es que sigan haciendo la vida que hasta entonces llevaban, que no pierdan más de lo que realizaban e intentar recuperar parte de lo que realizaban anteriormente. Claro. Has citado personas con resto visual y personas ciegas totales. Vamos a ver, vamos a aclarar este punto porque hay una controversia, nos decías, a nivel calle, que en un país donde la picaresca es prácticamente, yo creo, después del fútbol, el deporte rey, pues, primero está la envidia también, debe ser la envidia al fútbol y la picaresca. Entonces, ¿qué ocurre con el tema de los restos visuales y la ceguera total? Sí, para que os hagáis una idea, para afiliarse a la ONCE, la gente cree que tiene que ser una persona ciega total, pero en realidad puede tener un décimo de visión, digamos de agudeza visual, de nitidez con la que podemos ver, o menos, o tener 10 grados de campo visual o menos.
¿Qué es lo que ocurre? Que cada vez hay más gente que está cumpliendo eso, como decía antes José Manuel, un poco gente mayor que tiene unas degeneraciones maculares o lo que sea, no pierden del todo la visión, pero tienen una visión que igual desde el punto de vista clínico se cree que no se puede aprovechar, pero que funcionalmente, mediante una serie de ayudas que luego comentaremos, pues igual se puede sacar un partido. ¿Y qué es lo que ocurre? Que igual hay gente que por el día, con luz suficiente, puede manejarse en los alrededores de su casa, pero igual cuando llega la noche pierde ese pequeño control que tiene de su resto visual, igual tiene que sacar un bastón. Entonces la gente no entiende que de repente por determinadas horas se vaya sin bastón y otras horas se vaya con bastón, ¿no? Claro. O que unas veces parece que tiene que ir agarrado de alguna persona y otras veces va solo. Entonces, bueno, a veces se generan unos pequeños conflictos de decir que por qué vas de una manera o vas de otra. Claro, sin duda. Bueno, ¿a quién está dirigida la rehabilitación y quién la imparte? Normalmente la rehabilitación es, como antes también decía José Manuel, es un servicio que presta la ONCE. Lo que se pretende, como te decía antes, es que se logre la mayor autonomía. Entonces se pasa por un equipo multidisciplinar donde hay una acogida institucional, las trabajadoras sociales están con ellos, y lo primero que solemos hacer es intentar ver qué calidad de resto visual tienen para sacar la funcionalidad. Entonces pasan primero por lo que es un oftalmólogo y un óptico, donde van a mirarle lo que les queda, a ver qué se puede sacar de ellos. Claro. Luego también lo que se pasa, digamos, es a lo que llamamos nosotros los rehabilitadores, los técnicos en rehabilitación, que somos los que vamos a intentar, mediante una serie de técnicas y un entrenamiento, potenciar ese resto visual que tiene, o también trabajar el resto de los sentidos, sobre todo el tacto y el oído, de cara un poco a luego las distintas facetas. Hacer cosas un poco que pueden ser en casa, que llamamos habilidades de la vida diaria, todo lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, como también luego el tema de movilidad, porque por ejemplo para que José Manuel pueda tener un perro, primero tiene que ser consciente de que se puede mover por él solo, entonces tiene que saber manejar un bastón blanco de movilidad. Nosotros somos, para resumirte, lo que veis alguna persona por la calle con un bastón blanco moviéndose solo, pues somos nosotros los que les instruimos, los técnicos en rehabilitación. Claro. Todo esto requiere un entrenamiento, quiero decirte. Una persona, por ejemplo, llega a la 11, oye, pasa esto y tal, y no es decirle, ala, sí, coge el bastón y a caminar. No, por supuesto. Aparte de que es un trabajo en equipo, nosotros lo remarcamos mucho, en equipo y con la familia también, porque depende de la edad, sobre todo cuando son niños, más se potencia en ese tiempo, y también con lo que es el centro escolar y los maestros de apoyo que tenemos en la ONCE también. Entonces, lo que sí tenemos que ver es primero que estén en la situación idónea para poder trabajar. Hay gente que viene con un duelo de que ha perdido visión, igual no está en el mejor momento, entonces igual tiene que pasar por nuestro psicólogo para que por lo menos se queden unas pautas de decir que podemos empezar a trabajar. Una aceptación y exactamente. de ahí en adelante. También hay tenemos un servicio de animación sociocultural donde muchas veces lo que hacen primero es conocer a gente que está como ellos, porque muchas veces creen que les ha pasado a ellos y como al resto de la familia no, y no conocen. Entonces verse entre iguales también lo que suele hacer es eso, una sensación, si me permites, de terapia de grupo entre todos ellos, para que de verdad verse que no están solos en el mundo y que claro, si le veo a otra persona que va con un bastón o que se está moviendo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Sin duda. La familia también recibe formación, entiendo. Sí, aparte nos parece que es una cuestión básica. Te decía, es un trabajo en equipo, pero que no termina en la clase. Lo mismo que José te comentará que cualquiera de las cosas que han aprendido ellos, luego si no lo ponen en práctica se puede perder, lo mismo pasa con la rehabilitación. Nosotros les enseñamos una serie de pautas, pero tienen que estar involucrados, digamos, todas las personas que rodean al afiliado en sí, a nuestro afiliado. Entonces, desde cosas sencillas, como puede ser el saber cómo cogerse del brazo para poder ir de una manera, digamos, que sea lo más familiar, pero a la vez también lo más segura y lo más sencilla posible por la calle, pues también para darles ánimos y saber si se tienen que potenciar ciertos recorridos y poder observarles también. Pero sí, es un entrenamiento que también hay que tener en cuenta que muchas veces nosotros tenemos que poner el límite, porque hay gente que viene con unas expectativas muy altas, igual hay que bajarlas, o al revés, vienen con unas expectativas muy bajas y vemos que son capaces de hacer más cosas. Entonces igual lo hacemos para que vaya mejor. Gerardo, funciona usted un poco como un entrenador, quiero decir, hay que diseñar el programa de entrenamiento, hay que también manejar el entorno y hay que estar reforzando, digamos, psicológicamente, oye, no te vengas abajo, este entrenamiento va a ser bueno para cuando llegue la competición, en este caso cuando se abran las puertas,
y salgas al mundo exterior, ¿no? Por supuesto, no somos personal training como dicen ahora, pero en realidad sí, lo que intentamos es hacer un plan individualizado para cada persona. No nos sirve un modelo básico y que cada uno se adapte, tiene que ser lo contrario. Es un caso distinto, singular, como cualquiera de nosotros, porque cada uno de nosotros, aunque en principio tenemos dos venas que podemos andar y demás, sabemos un poco dónde podemos llegar. Y además un poco lo que te comentaba antes, las necesidades y los intereses. No es lo mismo una persona que igual lo que quiere moverse es en su barrio, como otra persona que por un tema de trabajo, que igual no queremos que lo pierda porque se acaba de afiliar y con las adaptaciones tiflotécnicas puede igual seguir realizando, pues igual necesita no sé, utilizar el transporte público y otra serie de cosas. Entonces el trabajo varía de unos casos a otros. Sin duda. ¿Cómo se ha avanzado en la inclusión plena? Inclusión plena es una utopía, pero hay que ir hacia ella. Lo que sí está claro es que ya se está hablando de inclusión. Antes solamente se hablaba de integración. Claro. En principio había colegios segregados, donde solamente se podía ir a los centros de recursos, que eran los colegios. Ahora a nadie se le ocurre, todos van al mismo centro escolar, no porque tenga un problema de discapacidad visual, sino otro tipo de discapacidades. Entonces yo creo que estamos en el tema de la integración, camino de la inclusión. Pero para eso hay que tocar también otra serie de cosas, como son temas de accesibilidad. Pero tanto accesibilidad física como de comunicación, y como nos gusta decir a nosotros también, de mentalización. Claro. Porque al fin y al cabo, si hacemos un diseño accesible desde el principio, en cualquier obra que vayamos a hacer o en cualquier remodelación, lo estamos haciendo para todas las personas, para los que tengan cualquier tipo de discapacidad. Por eso decimos que nosotros, las personas con discapacidad, lo pueden ser porque tengan una pérdida visual o de otro tipo, pero muchas veces se hacen discapacitados porque la sociedad los discapacita, porque ante el entorno que no está capacitado para ello, no deja que se pueda interaccionar de una manera común como podríamos hacer otro grupo de ciudadanos. Claro, sin duda. Para finalizar, la accesibilidad. En Asturias, si tuviéramos que poner de 0 a 10... Bueno, yo como siempre soy positivo, diría que vamos del 6 para el 7, pero intentaríamos ir mejor. Lo que pasa es que hay ciertas cosas que igual tampoco la población conoce. Veis, por ejemplo, los semáforos, y veréis que encima de lo que es la caja del verde y del rojo, hay otra caja encima, que es un dispositivo sonoro, pero no funciona todo, no funciona todo el rato. ¿Por qué? Porque ellos llevan un mando a distancia, la persona que lo necesita, y lo activa para que pite en el siguiente ciclo que esté en verde. Entonces, ahí hemos ganado en accesibilidad. No molestamos al resto de la ciudadanía para que los que viven en el primer piso donde tiene el semáforo no esté quejándose, y ganamos. También vamos ganando porque hay obras que se hacen rebajas y también, no sé si habéis fijado, que hay unas losetas de un color como rojo y que tiene unas protuberancias que lo que indican es una persona que va con el bastón, o como José que va con el perro y lo puede notar por el tacto del pie indirecto, sabe que ahí está el paso. O sea, se va avanzando en ciertas cosas, pero claro, queda mucho por hacer. Sobre todo, además, cuando lo que se quieren hacer son cosas que se llaman de inclusión, en el sentido de que podemos hacerlo como grandes cosas diáfanas, de llegar y tener que recoger un ticket que nos diga en qué puesto tengo que acercarnos, pues ahí no tenemos una inclusión, porque claro, tenemos que ver algo que está a una cierta distancia, que igual no lo podemos hacer. Entonces hay ciertas cosas que sí, otras que no, pero yo creo que la intención es que si la gente y sobre todo los organismos públicos están un poco por la labor, yo creo que las cosas siempre van adelante. Es un trabajo en equipo siempre. Pues esperemos que sí, con esa reflexión nos quedamos. Gerardo Pastor, técnico de rehabilitación de ONCE, José Manuel Fernández, instructor en tiflotecnología y braille, también de la Organización Nacional de Ciegos, y Brezo, que aquí ha estado de lo más tranquilo, como decíamos antes, yo creo que está dormitando un poquito, dirá él, estos plomos que no callan y a las horas que son de la noche yo quiero ya ponerme a dormir. Pues muchísimas gracias a los dos por acercarnos lo que es la rehabilitación y lo que es la tiflotecnología. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos por hoy, volvemos mañana, cuando tendremos un programa especial dedicado al doblaje en el cine, a los actores y las actrices de doblaje en el cine, porque el próximo sábado, a partir de las 7:30 en el Teatro Filarmónica de la capital asturiana, bueno, pues tendrá lugar la segunda gala de los premios Take, los premios que recompensan, homenajean y reconocen la labor de los profesionales del doblaje. Voces como la de Robert De Niro, la de Bruce Willis, la de Glenn Close, bueno,
todos y todos prácticamente de los grandes de la pantalla que hemos visto en muchísimas películas y series de televisión, estarán las voces incluso de Juego de Tronos, bueno, pues recogerán su premio en el escenario del Campo Mor. Una gala que va a ser grabada por esta casa para ser posteriormente retransmitida. Les dejamos, por lo tanto, por hoy. Ya saben que tienen un correo electrónico, ye@asturias.tv, para dirigirse a nosotros, a nuestros invitados o colaboradores. Por cierto, la gala del Teatro Filarmónica es gratis. Pueden acudir hasta completar aforo. Sábado, 7:30. Mañana volveremos a hablar de ello. Gracias por su atención y muy buenas noches.